A ver, entremos de lleno en este tema que es una locura. En esta explicación vamos a desmenuzar una colisión masiva. Y no hablo de imperios o continentes, sino de algo mucho más cotidiano, más íntimo, el lenguaje. Imagínense esto. Llegan los españoles al continente americano y de repente, ¡pum!, se topan con un ecosistema, animales, plantas y costumbres que rompían por completo todos sus esquemas mentales. El español que traían literalmente no les alcanzaba. Las palabras se quedaban cortas. Así que hoy vamos a descubrir cómo esta especie de crisis lingüística transformó para siempre el español que hablamos todos los días. Entonces surge esta pregunta que parece sencilla, pero es súper profunda. ¿Cómo le haces para describir un mundo completamente nuevo? Al poner un pie en estas tierras, los europeos tuvieron un cortocircuito. Tenían enfrente frutas de colores rarísimos, animales con caparazones blindados, selvas que no terminaban nunca, cosas para las que el diccionario europeo simplemente estaba en blanco. Su vocabulario fracasó rotundamente para explicar lo que estaban viendo. O sea, había que improvisar, y rapidísimo, porque de eso dependía comunicarse y, francamente, sobrevivir. Y para que vean el nivel de confusión que había en esos primeros años, fíjense en esta cita del cosmógrafo André de Vet, por ahí de finales del siglo XVI. Él decía, asombrado, que la gente local no conocía caballos, vacas u ovejas. Pero claro, el choque era de ida y vuelta. Los españoles tampoco tenían ni la menor idea de cómo llamar a las realidades cotidianas de este nuevo mundo. Así que, sí o sí, tenían que construir una especie de puente lingüístico de emergencia para nombrar toda esta nueva flora y fauna. Bueno, la primera táctica de supervivencia que aplicaron es algo que los lingüistas llaman cambio semántico. Suena muy académico, pero básicamente fue agarrar palabras viejas de Europa y meterlas a la fuerza para describir cosas nuevas en América, por pura necesidad. Si veían un animal que de lejos se parecía a algo de España, pues le ponían ese nombre, aunque biológicamente nada que ver. Era literalmente europeizar el paisaje usando puras analogías visuales. A ver, para ponerlo en perspectiva, veamos cómo funcionaba este parche semántico en la vida real. Los españoles ven a estos enormes y aterradores reptiles de río en el Caribe y dicen, claro, es un lagarto. Pero ojo, un lagartijo ibérico no es ni de chiste la bestia gigante que es un caimán. Y a las aves de aquí, nomás por ser negras, les empezaron a decir cuervos. Obviamente, esta táctica no iba a durar mucho. Tarde o temprano se dieron cuenta de que comparar un reptil chiquito con un caimán era absurdo, y tuvieron que tragarse el orgullo y empezar a usar los términos nativos exactos para saber de qué estaban hablando. Sección 1. Los primeros encuentros. El puente antillano. Ahora, el primer punto de contacto prolongado fue en las Antillas, con los pueblos taínos y arahuacos. Y ojo aquí, porque esta zona funcionó como la gran incubadora del nuevo vocabulario. Y no estamos hablando de palabras cualquiera, estamos hablando de tecnología, de agricultura y de estructuras que asimilaron de inmediato. Hablamos de palabras como canoa, cacique, maíz, hamaca, sabana, tabaco. Esta adopción tan temprana sirvió como un puente gigantesco. Los colonizadores llegaban de Europa, aprendían estas palabras en las islas del Caribe y luego se las llevaban como parte de su disco duro mental hacia la inmensidad del continente. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo estas palabras de las islas se volvieron el estándar? Miren lo que relataba el cronista Fray Toribio de Benavente. Él cuenta que los europeos, aunque llegaran a territorios súper lejanos en la Nueva España, con idiomas completamente distintos, seguían usando la terminología taína. O sea, una vez que aprendieron la palabra canoa en el Caribe, cualquier embarcación indígena que veían en el continente pasaba a ser una canoa para ellos. Esas primeras palabras antillanas se volvieron la configuración por defecto. Sección 2. Los imperios del continente. Un choque de vocabulario. Claro, al avanzar tierra adentro, la cosa se puso todavía más compleja al toparse con los masivos imperios de Mesoamérica y los Andes. Para poder administrar territorios tan inmensos y con tanta diversidad, la estrategia oficial se apoyó en lo que llamaron lenguas generales. En lugar de romperse la cabeza aprendiendo los cientos de dialectos distintos, se enfocaron en 4 lenguas gigantes: el náhuatl, el quechua, el mapuche y el guaraní. Esto creó zonas de influencia idiomática supermarcadas. Para evangelizar, comerciar o simplemente entenderse, tuvieron que absorber muchísimo vocabulario de estos idiomas imponentes. Y aquí podemos ver claramente cómo chocaban las regiones. Los europeos, que venían de las islas, traían ya bien aprendida la palabra taína ají para describir ese fruto picante. Pero, al pisar el imperio azteca, se dan de topes con la lengua náhuatl y resulta que allá tenían su propio término local, chile. Este choque lingüístico nos dejó variaciones que siguen vivitas y coleando hasta el día de hoy. En muchas partes de Sudamérica se sigue pidiendo ají, pero en lugares como México, la influencia tan fuerte del náhuatl hizo que la palabra chile sea la reina absoluta. Pero esperen, que la historia del picante no acaba ahí.
Si bajamos hasta la impresionante cordillera de los Andes, directo al corazón del Imperio Inca, aparece una tercera palabra para exactamente la misma cosa. Imagínense la inmensidad y diversidad del continente, que en quechua a ese mismo pimiento le llamaban uchu. Las crónicas de esa época nos cuentan cómo estos tres términos, ají, chile y uchu, empezaron a convivir y a competir mientras se iban mapeando toda esta geografía gigante. Lo verdaderamente fascinante de todo esto es darnos cuenta de lo que usamos todos los días sin saberlo. Palabras que hoy son básicas en las cocinas de todo el mundo nacieron de estos distintos centros lingüísticos nativos. Del taíno nos quedamos con barbacoa. Del náhuatl, salieron tesoros mundiales como tomate y chocolate. Y del quechua adoptamos algo tan fundamental como la papa. O sea, es un vocabulario diario que salió directamente del ingenio, de la tierra y del roce cotidiano con los pueblos americanos originarios. Sección 3. Un legado lingüístico duradero. Toda esta mezcla gigantesca de vocabulario no se quedó nomás en los libros de historia colonial. El impacto real, y esto es clave, es la escala increíble que alcanzó a nivel global. Lo que empezó como la urgencia de unos españoles por saber qué estaban comiendo o qué tormenta los estaba golpeando, terminó siendo una exportación lingüística masiva. Fíjense, aguacate, cacahuete, cacao, chicle, huracán, batata, tomate. Estas palabras saltaron primero al español y de ahí fueron tomadas en préstamo por casi todos los idiomas del planeta. Es uno de los legados lingüísticos más impresionantes del mundo entero. Y ojo, porque la influencia fue tan profunda que no se quedó nada más en adoptar nombres de cosas. A veces se metió hasta la cocina en la estructura gramatical y en cómo se arman las palabras. Por ejemplo, en varias zonas se agarraron sufijos indígenas y se los pegaron a palabras en español. En los Andes usan el sufijo diminutivo quechua yaya para decir cosas súper cariñosas como viditaya. ¿O qué me dicen del sufijo náhuatl eca, que está vivísimo en gentilicios que usamos diario, como guatemalteco? Es la mismísima arquitectura de las lenguas nativas sosteniendo al español de hoy. Así que, para ir cerrando esta explicación, queda una reflexión que no se puede pasar por alto. ¿Cómo vive el eco de esos antiguos imperios indígenas cada vez que abrimos la boca hoy en día? Resulta verdaderamente asombroso pensar que cada vez que disfrutamos un chocolate, cuando vemos noticias sobre un huracán o cuando nos acostamos en una hamaca, estamos manteniendo viva, intacta y vibrante la voz de los primeros pueblos de América. Es la prueba definitiva de que la historia no está nada más guardada en los archivos, sino que respira con total vitalidad en cada palabra que usamos para comunicarnos todos los días.